Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios. Ustedes están viendo que las bancas están distintas, ¿cierto? ¿Está mejor o no? Sí, qué bueno. Así que los que trabajan en eso, ahí está la gratitud de los otros. Damos gracias a Dios por eso. Hermanos, palabra de Dios en Marcos capítulo 9. Estamos estudiando una serie de sermones que están basados en el Evangelio según escribió Marcos. Y vamos hoy en el capítulo 9, versículos de 33 a 37. Marcos capítulo 9, versículos de 33 a 37. Solo quiero recordar con ustedes un poquito del contexto. El Señor toma con él a Pedro, Jacobo, a Juan y los lleva al monte y está la transfiguración. Pedro está perplejo con lo que está viendo, impresionado, porque el Señor se transfigura delante de él. Y es una manifestación de la gloria de Dios de una manera impresionante. Luego, bajando, llega un momento que hay una multitud disputando unos con otros y Cristo pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y un hombre dice, tengo un hijo que está poseído y sufre tanto. Presenté a sus discípulos y nadie pudo hacer nada. Entonces, por favor, te pido que haga algo con mi hijo. Y el Señor sufre por la falta de fe de los discípulos. Bueno, y sana a este niño. Echa el demonio y demuestra su poder, su grandeza, su gloria. Luego, después de eso, Cristo habla de su autosacrificio, de la cruz, de lo que viene, de lo que se le acercaba. Pero la Biblia dice que los discípulos no entendían. Y dice Marcos que ellos tenían miedo de preguntar. Cuando nosotros queremos arrancar de conversaciones difíciles, tenemos miedo, cambiamos de tema. Cristo está hablando del propósito por el cual vino al mundo. A sus discípulos, hablando de su sufrimiento, y ellos no habían entendido. Entonces, este texto que vamos a leer está en este contexto más grande que yo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, del 33 a 37, así nos dice la palabra de Dios. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos, los discípulos, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor. Entonces él sentó. Este sentar era una manera utilizada en esta época para enseñanza formal. Es como nosotros cuando decimos a nuestros hijos, siéntate aquí. O sea, viene una conversación ahora profunda. Necesitamos tener esta conversación y el Señor va a entregar un valor radical del reino de Dios que va a cambiar para siempre la vida de estos hombres. Siéntese aquí, porque el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere enseñar. ¿Y cuál es su enseñanza? Entonces él sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postero y de todos, y el servidor de todos. Voy a repetir, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo. Hay que entender que el Señor aquí no está diciendo que todos los niños son creyentes, que todos los niños son salvos. El Señor está tomando el niño como un símbolo de
de lo que no tenía tanto valor en la época, cómo eran tratados los niños y las mujeres, que ni siquiera eran contados. O sea, decía, hay 20,000 hombres, niños y mujeres, como representantes de una clase marginada. Y lo que el Señor está haciendo es radical, otra vez. Está tomando este niño que representa a los que están olvidados, los que no son considerados, y el Señor toma en sus brazos y dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí solamente, sino al que me envió. Qué tremendo. El reino de Dios es chocante, es radical, es contracultural, es diferente de todo lo que nosotros hemos visto. No hay nada que se compare al reino de Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, tu pueblo recurre a ti, Señor, y clama, implora tu favor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras facultades, mente, corazón, cuerpo, y lleve cautivos todos, Señor, a un solo lugar. Y permita, Señor, que podamos entender tu palabra y el mensaje tuyo a nuestros corazones en esta mañana. Ten misericordia de nosotros, Señor, y bendícenos. Oramos agradecidos en el nombre y por amor de Cristo. Amén y amén. Vivimos, hermanos, en un mundo y una sociedad que exalta la grandeza humana. Desde muy pequeños, de alguna manera fuimos enseñados que el éxito se mide por cuántos nos sirven, por cuánta influencia tenemos o cuántas personas nos admiran. Pero en el reino de Dios las reglas son completamente diferentes. Jesús lo que está haciendo aquí, invirtiendo la pirámide del poder, y Él declara que el mayor no es el que manda, sino el que sirve. No es el que exalta, sino el que se humilla. Aquí, en el reino de Dios, es todo diferente. Es diferente de las filosofías humanas. Es diferente de cualquier otra religión que nosotros vemos. Porque hemos dicho varias veces, aquí quien se exalta será humillado. Quien se humilla será exaltado. Acá los últimos serán los primeros. Acá el camino es angosto. Acá, para vivir, hay que morir. Es completamente diferente. Acá, en el lugar de que nosotros hagamos una promoción tremenda, difundiendo una invitación, diciendo: vente para acá porque tus problemas se van a acabar. No es así. Puede incluso empeorar un poquito. Yo he conversado con muchos hermanos que están en consejería y dicen: pastor, desde el momento que yo conocí al Señor, parece que mis problemas se agrandaron. Pero una cosa es verdad: tengo una paz que no tenía antes, porque es cierto. Sí, porque el cristiano es perseguido. Los que quieren vivir piadosamente van a pagar un precio. Y si no estamos pagando este precio, significa que hay algo que no está bien. Entonces, el Señor está enseñando un valor del reino de Dios, está enseñando con su propia vida. Jesús venía anunciando su pasión. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Mientras él hablaba de la cruz, los discípulos discutían sus coronas. Mientras Cristo hablaba de su autosacrificio, los discípulos estaban hablando de autopromoción.
completamente desconectados, completamente desubicados. Cristo está abriendo su corazón y hablando del momento más doloroso, más angustiante de su vida, que Él será abandonado por el propio Padre para pagar una deuda que era nuestra, y los discípulos están discutiendo. No, yo soy más grande. No, el Señor me sacó de ahí. Mira que yo fui al monte de la transfiguración con Él. No, pero yo soy el discípulo amado, estoy más cercano a Él, y peleando por tonteras. Y el Señor omnisciente, me imagino que frustrado, porque está hablando de su muerte y los discípulos discutiendo quién es más grande, sabía. Y les pregunta en el camino, cuando lleguen a Capernaum, ¿qué andaban ustedes discutiendo en el camino? Ahí, un silencio, vergüenza. Porque ¿quién tiene el valor de decir, no, estábamos peleando por quién es el más grande de nosotros? Y el Señor no necesitó escuchar nada más, porque conocía los corazones de todos, como conoce a nuestros corazones aquí hoy. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Toma un niño y dice, si alguno de ustedes quiere ser el primero, tiene que ser el último. Si alguno de ustedes quieren ser grandes, tendrá que ser el menor, el más pequeño. Y tiene que servir a todos. Porque Él podría decir, miren a mí. Yo soy el Rey del universo. Llamé a la existencia todas las cosas por el poder de mi palabra. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Lavando los pies a los discípulos. Que hay un ejemplo de qué significa el reino de Dios. Miren a mí. Y este es el propósito por el cual existe una iglesia cristiana en el mundo. Para que tú y yo fuéramos parecidos a Cristo. Mirando su ejemplo. Entonces la primera pregunta que hacemos es, ¿qué estamos buscando? ¿Por qué estamos viviendo? ¿En dónde hemos puesto toda nuestra fuerza, energía, recursos? Porque lo que puede suceder es que nosotros podemos hoy estar completamente desconectados del reino de Dios, y mientras Cristo está hablando de su muerte, su resurrección, los discípulos no entienden nada, y lo que ellos están diciendo es quién debería ser el más grande de ellos. Podemos estar completamente desubicados en el reino de Dios. Y la peor consecuencia es que nosotros no disfrutamos de la bendición, del gozo del Evangelio, porque estamos muy ocupados para atender nuestros caprichos personales. Y muchas veces, de alguna manera, nosotros estamos construyendo nuestro propio reino. Y es tan débil, y es tan frágil, que de repente una cosita derriba todo. Porque la palabra de Dios nos advierte acerca de eso, hermanos. Bueno, entonces aquí hay algunas enseñanzas. La primera está en el versículo 33 y 34. Yo te invito a mirar el texto. Vamos a leer la Biblia. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces la primera enseñanza que este texto nos trae es un tema de motivación. La falsa grandeza del corazón humano. Uno de los peores peligros es la falsa autoimagen. Es un peligro.
Y este texto nos invita a pensar acerca de nuestras motivaciones. Los discípulos están caminando con Cristo, conviven con Él y están atrapados en un debate orgulloso: ¿quién sería el mayor? Y las motivaciones en este momento no son las del reino de Dios. Y esto también nos enseña, hermanos, que la cercanía física con Cristo no garantiza un corazón transformado. Estar en la iglesia puede no significar ser iglesia. Venir acá los domingos tras domingos, participar de un grupo de crecimiento, no garantiza una vida transformada. No garantiza que somos verdaderos discípulos de Cristo. El orgullo puede coexistir con la religiosidad. Y solo la obra del Espíritu Santo puede arrancarlo de raíz. Los discípulos están completamente desconectados de los valores del reino de Dios. Y el silencio de los discípulos ante la pregunta de Cristo revela la naturaleza vergonzosa de la discusión. Cuando el corazón está dominado por las ambiciones egoístas, sabemos en lo profundo que son incompatibles con la voluntad de Dios. Este siempre fue un problema en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, los discípulos están preguntando y diciendo: la iglesia, yo soy de Pablo, soy de Apolos, de Pedro, soy de Cristo. División, por orgullo, conflictos. A mí me impresiona la oración de David, y yo lo edité aquí un poquito, tomando oraciones aisladas de David, 2. Y yo creo que quizás esto contesta la razón por la cual el Espíritu Santo dice que David era el hombre que tenía el corazón más parecido al corazón de Dios. Mira la oración que hace David, mira la motivación de David: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Señor, no estoy buscando grandes cosas, ni cosas maravillosas para mí. Pero lo que buscaba David en su otra oración era esa: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David está diciendo: Señor, no estoy buscando grandes cosas, pero lo que estoy buscando es que las palabras de mis labios y el meditar de mi corazón sean agradables a ti. ¿Qué estamos buscando, hermanos? Otra vez. Salomón, en toda su sabiduría, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Riley, un antiguo comentarista, dice: el orgullo es el más antiguo y común de los pecados. La humildad es la más rara y hermosa de las gracias. Motivación. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón cuando servimos en el reino de Dios? ¿Qué estamos buscando? Hagamos una revisión de nuestra vida. ¿Qué estamos construyendo? Si hoy tuviéramos que dar una pausa en nuestra vida y fuéramos convocados por el Rey
de Reyes y tuviéramos que pasar nuestras obras por el fuego para saber la consistencia de nuestra vida cristiana, ¿cómo sería eso? Yo sé que eso puede sonar muy moralista lo que estoy diciendo, pero al final del día siempre servir a Dios es un tema del corazón. ¿Y cómo está el tuyo hoy? ¿Cómo está tu corazón? Bueno, la otra enseñanza que nos trae este texto está en el versículo 35, que dice: entonces Él sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La verdadera grandeza es servir a todos. El servicio. Y honestamente, yo creo que quizás de las oraciones más raras, que menos vemos, son aquellos cristianos verdaderos que oran diciendo: Señor, dame un corazón de siervo. Señor, dame compasión. Señor, pon en mi corazón el deseo de servir a mi hermano, de arremangar, de ensuciar, de caminar con Él por caminos difíciles. Señor, pon en mi corazón la sensibilidad de notar las necesidades de mi hermano. ¿Cómo lo puedo servir? Porque el reino de Dios es un reino de siervos. Porque nuestro modelo otra vez es Jesucristo. Entonces lo que hace Cristo es sentar en medio de ellos como maestro y pronunciar una de las frases más revolucionarias de la historia y del evangelio: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Porque en esta mesa está sentado el mayor de todos y el que sirve a todos. El discípulo que quiere ser grande debe estar dispuesto a ocupar el lugar más bajo. Esto contrasta con la mentalidad del mundo romano, donde la grandeza se medía en el poder, en el prestigio. Lo que tenemos aquí, el término diáconos, que indica a quien atiende las mesas. Lo que Cristo está diciendo es que lo que parecía indigno, invisible, más pequeño, aparentemente indigno, el Señor lo eleva a la categoría de nobleza en el reino, los que sirven. La verdadera grandeza no se mide en cuántos me sirven, sino en cuántos sirvo en el nombre de Cristo. El corazón desapegado, el corazón que ama al Señor, el corazón que ama al Señor de la iglesia, pero el corazón que ama la iglesia del Señor. En la época de Calvino, el Papa le fue a visitar, quería conocer a Calvino, porque la influencia, el impacto de Calvino era tan grande que él dijo: yo quiero conocer a este caballero. Y se disfrazó. Y llegó a la casa de Calvino, donde era la dirección, y tuvo un impacto, porque la casa de Calvino era muy sencilla. Golpeó la puerta, una persona abre la puerta y él dice: yo vengo a conocer y quiero conversar con el Juan Calvino. Y la persona que atiende dice: soy yo. Bueno, y tiene una conversación agradable. El Calvino lo reconoció.
Y después llega el Papa a la iglesia y dice, estamos fritos. ¿Pero por qué? Porque Calvino no es amante de las riquezas. Esta es la percepción del Papa de la época. Calvino era un siervo. Sencillo. Diferente de lo que muchos piensan. Servían las personas. El Señor dice, si alguno desea ser el primero, es una oración condicional de primer tipo, que asume como cierta la perspectiva del autor que está diciendo, si alguien quiere ser el primero. Lo que Cristo está diciendo aquí no es condenar la ambición. La ambición en sí no es mala. La reorientó. Sea siervo de todos. Sirva a todos con el mismo amor. No importa quién es, no importa el apellido, no importa la nacionalidad, no importa el color. Sirva. Fuimos llamados para servir. El mismo Cristo encarnó esta verdad. El Señor de la gloria lava los pies de los discípulos. Su grandeza lo lleva hasta la cruz y se entregó por nosotros. Servir, hermanos, no es opcional. Es la esencia de la vida cristiana. Somos llamados para servir. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí está el ejemplo. En Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7, nosotros tenemos que leer con el corazón abierto. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta es la humillación de Cristo, hacerse uno de nosotros. El mismo Calvino, hablando de los ministros, Pastor Francisco, de nosotros, licenciado Cristian, seminarista Pablo, hablando de nosotros que estamos sirviendo en el ministerio. Dice, el honor de los ministros del Evangelio no consiste en dominar, sino en servir con humildad. Charles Spurgeon dijo, la verdadera grandeza nunca se muestra en la jactancia, sino en el servicio humilde que se olvida de sí mismo. Hay cosas que son invisibles, que son tan potentes. Hay maneras de servicio. Imagínense ustedes el papá, el padre que se levanta temprano, niños. Los padres que se levantan temprano para orar por sus hijos, por su familia. La madre que también enseña la fe a sus hijos en silencio. Esta tarea que para muchos puede parecer insignificante es grandiosa. Porque estamos preparando siervos para el reino de Dios. Los niños nos están leyendo y ellos serán muy parecidos a lo que les enseñamos. Nuestros niños son siervos. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que sean los mejores? ¿Que sean los primeros? Si es así, no hemos entendido nada. Que sean los más amables, que sean los más dulces, que no sean tontos, por supuesto, que sean generosos, que no acepten la injusticia,
que levante el caído, que motive al que está siendo burlado, que comparta, que desde pequeño aprendan a ser siervos. Si tiene dos, comparte con el que no tiene nada. Papás, mamás, sigan perseverando, preparando a sus hijos como flechas para la meta, para la gloria de Dios. En el Señor, sus trabajos no son vanos. Firme, porque esta es la misión más importante de nuestras vidas. Esta. Si tú no has entendido eso, arrepiéntete inmediatamente y pide al Señor que te ayude. Entonces, el Señor nos enseña que el mayor en el reino es aquel que se hace lo suficientemente pequeño como para ser siervo de todos. Pregúntate, ¿sirves para la gloria de Cristo o para tu propio prestigio? El amor a la preeminencia destruye matrimonios, iglesias, ministerios. Examina las motivaciones de tu corazón a la luz de la cruz de Cristo. Quiero contarles una historia que vi estas semanas y empecé a investigar para ver si era verdadera. Y es impresionante, y muchos de ustedes han visto. Habla del reverendo Mordecai Ham, 1934, un predicador de avivamiento en Charlotte. Cuenta la historia de un momento en que había un servicio, un culto, y estaría predicando el reverendo Mordecai. Era conocido como predicador de avivamientos de las carpas, algo así. Y bueno, el lugar estaba lleno, va a comenzar el servicio, y había un diácono que estaba en la puerta, ahí como Raúl, que está ahí muy atento, apuesto, mira. Y este diácono se dio cuenta que habían dos adolescentes, 14 años, que llegaron para ver lo que estaba sucediendo. Y no había espacio, no había lugar. Y se dieron la vuelta, estaba saliendo y este diácono fue hasta los dos adolescentes de 14 años y los detuvo. Y dije, yo voy a buscar un lugar especial para ustedes. Regresen. Y convenció a estos niños, adolescentes, que sentaron y escucharon la palabra de Dios. Se convirtieron al Señor Jesucristo. Sus nombres, Billy Graham, Greg Wilson, el hombre que preparó y ejecutó todas las cruzadas evangelísticas de Billy Graham. Nadie en el mundo moderno predicó y llevó más personas a Cristo como Billy Graham. Podemos tener diferencias teológicas con él, pero no podemos negar eso. El más impacto en el mundo no fue causado por Billy Graham ni por Mordecai Ham. Fue por el portero, el diácono anónimo, que nadie en la historia sabe su nombre, que vio dos adolescentes escapando y los tomó y trajo para el culto. ¿En dónde estás sirviendo? Sirva con todo tu corazón, porque tú no eres llamado para cambiar el mundo, sino para ser instrumento en las manos de Dios para cambiar el mundo de alguien.
Hoy tenemos las cartas del Nuevo Testamento. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos. ¿Por quién? Por Pablo. ¿Cierto? ¿Y dónde estaría Pablo si no hubiera un Bernabé? Poco hablado. Pero que fue en búsqueda de Pablo, que lo pastoreó su corazón, introdujo a la iglesia que no lo quería recibir, creyó en la obra de Cristo, lo fue a buscar en su región 10 años después, cuando había sido olvidado por la iglesia en Jerusalén, y lo lleva hasta la iglesia de Antioquía. Oramos por más Bernabés, por más hombres como estos que están en la puerta, por más mujeres, los anónimos que son instrumentos poderosos en las manos de Dios. En el reino de Dios todos nosotros servimos. Y por fin, la última parte de este texto, versículo 36 y 37 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que recibe a mí, el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Señor está diciendo que en el reino de Dios, estos pequeños, quizás rechazados, marginados, son absolutamente importantes. Razón por la cual Él descendió de los cielos y ocupó una cruz. Y yo tengo una práctica. Yo voy preparando el sermón durante la semana. Y domingo por la mañana despierto temprano y comienzo a revisar el texto, leer el texto, orar, leí el sermón. Y hoy día por la mañana abrí la Biblia y comencé a leer este texto. Y cuando llegué en esta parte, tomó a un niño y lo puse en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo: el que recibe a mí, el que recibe mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí. El Espíritu Santo vino sobre mi vida y sobre mi corazón, y me humilló y me transformó y mostró mi pecado, trajo arrepentimiento a mi corazón. Lloré como un niño en la presencia de Dios y le di tantas gracias a Dios, porque Él habla por su palabra y por su Espíritu Santo. Yo metí la mano en la cabeza y dije: ¿qué estoy haciendo? Parece que no entendí nada del Evangelio. Y mi oración fue: Señor, en los días de vida que yo tenga, permítame entender los valores de tu reino. O sea, quiero que mi ministerio sirva con el entendimiento adecuado de qué es el reino. Perdóname, Señor, por todas las tonteras, por buscar tantas otras cosas que no son las cosas principales. El reino de Dios no se mide por cómo tratamos las personas más importantes, sino cómo tratamos a todos, incluso a los más pequeños. Tratamos a los más pobres, más humildes, de la misma manera que tratamos al presidente de la República, o un diputado, un senador. En la iglesia, ¿tratamos a todos iguales?
Hay un joven que viene a la iglesia, no está aquí hoy día, Danilo. Es un invisible acá. Nadie lo pesca. Pocos. No sé si está ahí Danilo. Hoy no está. Una oportunidad para que Dios nos hable al corazón. ¿Cómo si no estuviera acá entre nosotros? O sea, ¿cómo vivimos la fe? El texto está diciendo, los que reciben a estos pequeños en el nombre del Señor Jesús, reciben no solo a Jesucristo, sino al propio Dios. Ahí yo entiendo por qué George Miller detuvo su vida y fue a cuidar de los huérfanos. Porque ahí la palabra de Dios nos dice, la verdadera religión es aquella que tiene que ver con también el cuidado del huérfano y de la viuda. Palabras de Pablo. Yo no estoy diciendo que la iglesia debe ser orientada solo para asistencialismo. No. Yo estoy diciendo que la cuarta columna de la verdadera iglesia de Cristo es el cuidado de los pobres. Y no solo de los pobres financieramente, de los necesitados, de los que están abandonados, de los que están angustiados en el camino. Y es por esta razón que existe en la iglesia de Cristo un ministerio llamado diaconía. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las viudas estaban siendo dejadas. Porque el Espíritu Santo visita la iglesia primitiva y el Espíritu Santo dice, no había necesitados en la iglesia. Bonhoeffer dice, la iglesia es la iglesia solamente cuando existe para los demás, no dominando, sino sirviendo. Escribió carta desde la cárcel hablando de eso. John Stott dice, el cuidado de los débiles, de los pobres, de los niños, no es opcional, es una señal de la autenticidad cristiana. Bueno, hermanos, este texto nos enseña que en el reino de Dios no hay lugar para el amor a la preeminencia, que la verdadera grandeza se expresa en ser siervo de todos, que los más pequeños son importantes porque en ellos recibimos al mismo Cristo. Mientras el mundo exalta a los poderosos, Cristo exalta a los humildes. El mundo desprecia a los pequeños, Cristo los abraza. La verdadera grandeza no está en subir, sino en descender. No en ser servido, sino en servir. Hoy pude dar gracias a Dios por su palabra, por su Espíritu Santo y por aprender. Y por pedir a Dios una oportunidad para seguir sirviendo con un corazón humilde, con un corazón parecido al corazón de Cristo. Falta mucho, pero ya sé lo que tengo que hacer. Oremos, hermanos. Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Sinceramente, no tengo la mínima idea. Pero todas las cosas, las motivaciones que tú piensas, el Señor conoce. Y no solamente el Señor conoce, el Señor tiene el remedio que necesitamos para esta enfermedad cardíaca.
corazón engañoso, corrupto, con malas motivaciones. El Señor nos está llamando para servir al prójimo. Servir a Cristo sirviendo al prójimo. El Señor dice: los que reciben a estos pequeños en mi nombre, no solo a mí me reciben, sino reciben al que me envió. Hay un llamado del Señor para ti, hermano y hermana, para servir. No para ser grande, ser famoso, ser reconocido. No para ser el mejor, no para ser el primero. El primer llamado para ser parecido con Jesús. Humilde, fiel, leal a Él. Nunca tratar al prójimo como inferior, sino como superior a ti mismo. Yo sé que no es fácil. El reino de Dios nos confronta, pero estoy seguro que tú sabes que es el mejor lugar para estar. Oremos. Padre, gracias. Yo te quiero dar gracias hoy por Jesucristo el Señor. El ejemplo de servicio. Capaz de lavar los pies a sus discípulos. Capaz de hacer camino para la crucifixión. Capaz de ocupar el lugar del delincuente, el mío. Como oveja al matadero, sin ninguna palabra. Qué amor, Señor. Cuán amados somos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Prepáranos también para la mesa, Señor. Para esta invitación hermosa, potente, que no solo recuerda lo que hiciste por nosotros, sino que es el mensaje más elocuente de que nuestra esperanza está viva y reina por toda la eternidad. Consagramos estos elementos, Señor. Evaluamos nuestro propio corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y queremos participar de la Santa Cena. Gracias, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.